Con el gusto de siempre, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Querido Raimundo, ¿cómo estás? Buenas noches, llegamos a la orilla, es viernes. Muy buenas noches, mi querido Carlos. Llegamos finalmente a la orilla y pronto cortarás el listón inaugurando el fin de semana. Y bueno, pues el fin de semana cierra con el dato oportuno del Producto Interno Bruto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer esta mañana, donde anuncia que, comparado el primer trimestre del 2022 contra el primer trimestre del 2021, la economía habría crecido 1.6%. ¿Y por qué digo habría? Porque hasta dentro de 40 días será ratificado este dato o bien ajustado. Este resultado implica la salida de la economía nacional del terreno negativo en el que se había situado durante los 2 trimestres previos, después de la recuperación del rebote que tuvimos desde el fondo hacia el 2020. Este repunte quedó por debajo de las expectativas de el conjunto de los pronósticos que se venían haciendo, el propio también, y resalta el dinamismo especialmente de las actividades secundarias, en la industria manufacturera, la energía, construcción, minería y otras industrias, pero es muy modesto porque el salto apenas es de 2.8%. En las actividades primarias como la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, el aprovechamiento forestal, se registró una expansión de 2.1%. Y en el análisis inmediato, es decir, comparando ese primer trimestre del 2022 contra el último trimestre del 2021, la economía solamente creció 0.9%. Con estos resultados, el tamaño de la economía mexicana mantiene un nivel similar al de hace 6 años, es decir, al que teníamos en el año 2016 en el tercer trimestre. El bajo crecimiento en la inflación, que ya casi llega a niveles de 8%, es lo que nos mantiene en esta condición que se califica de estanflación, es decir, estancamiento económico con inflación. Por otra parte, Carlos, hoy mismo también la Secretaría de Hacienda presentó el informe trimestral de las finanzas públicas y la condonación del impuesto especial sobre producción y servicios a los que eufemísticamente se les denomina estímulos fiscales que se han otorgado a la gasolina y al diésel y que se han mantenido en 100% ya por varias semanas. Ya le pasaron factura a la recaudación fiscal que se obtiene por medio de este impuesto a los combustibles, con la finalidad de evitar sobre todo un repunte inflacionario por el aumento internacional de los precios de los combustibles como el petróleo y el gas. Pero lo que se está subsidiando o bien condonando es solamente las gasolinas y el diésel, los cuales obviamente hicieron que se redujera en términos de este impuesto especial del IEPS en 43,462 millones de pesos con respecto a lo previsto hacia este periodo, que obviamente en el programa no había tal condonación, pero ya se han condonado estos 43,462 millones de dólares. Con ello, Carlos, bueno, pues la recaudación, aunque se mantiene de acuerdo a lo programado por los impuestos tributarios, es decir, en términos del IVA, del ISR y otros derechos que cobra la federación, pues las finanzas públicas ahí van de acuerdo a lo programado, pero repito, con un peligroso hoyo fiscal que significan estas condonaciones de impuestos a los combustibles. Además de que pues la Secretaría de Hacienda intenta pues justificar esta condonación de impuestos con los ingresos extraordinarios que llegan por la exportación de petróleo, sin duda, pero no alcanzan a tapar el hoyo fiscal y muchísimo menos hay en los fideicomisos, esos de los cuales se acabaron este gobierno los recursos en el año 2000 y 2021 y no hay de dónde tomar, por ejemplo, para suministrarle cantidades adicionales a las entidades federativas y al Fondo Mexicano del Petróleo. Así las cosas en materia fiscal, Carlos, y bueno, se avecina también un segundo trimestre muy complicado en términos de los precios de las gasolinas y el diésel, que de continuar subsidiándose, podríamos llegar en todo el año a 300,000 millones de pesos que se han condonado solamente en impuesto especial sobre producción y servicios. Raimundo, con el gusto de siempre, un abrazo, buen fin de semana, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Cómo no, el próximo lunes pasen feliz fin de semana. Gracias. Hasta pronto.